Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Un gusto poder saludarles nuevamente desde Radio 760 en este subprograma Mi alma tiene sed de Dios. Agradecemos a nuestro Padre Celestial la oportunidad que nos brinda de poder estar en comunicación con ustedes a través de la onda radial, a través del internet y a través de las diferentes plataformas sociales donde usted pues amablemente nos sintoniza. Pedimos al Señor que esté bendiciendo la vida de todos y con ustedes, su trabajo, su salud, su mente, su corazón, que su cuerpo se reponga de cualquier situación que esté atravesando, si hay alguna enfermedad, que el Señor le brinde una sanidad total, amados hermanos, y que el Señor se glorifique en la vida de todos y con ustedes, en su familia, con su esposa, con sus hijos, en todo lo que usted realiza. Muchos creen que Dios ya no hace milagros, pero nuestro Dios es el Dios viviente, es el Dios todopoderoso, y sabemos que continuamente se manifiesta en la vida de todos y cada uno de ustedes. En esta hora, en donde usted nos esté sintonizando, le bendecimos abundantemente, le pedimos a Dios que lo bendiga abundantemente, ¿verdad, hermano? Porque de Él procede la bendición, y aunque usted esté pasando por algún momento de dificultad, sabemos que Dios lo ha de sacar en victoria. Sabemos que todos tenemos nuestro turno en el horno, amados hermanos. Somos una obra que Dios está perfeccionando y a veces nos toca estar en el horno, pero tenga por seguro que nuestro Dios ha de sacar un producto de calidad, un producto de lujo, un producto admirable de ese proceso que usted esté atravesando. Bien, después de este saludo, amados hermanos, quiero que tomemos las escrituras y vamos a continuar y con la ayuda del Señor poder culminar esta parte de la serie que estamos viendo. Estamos ahora en el Evangelio de Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, analizando el contexto de la palabra mirad en cuanto al tema escatológico. Hemos mencionado, amados hermanos, y para los que están sintonizándonos quizá por primera vez, que la palabra mirad nos alienta, nos exhorta, nos conduce a que examinemos, amados hermanos, con mayor detalle cualquier situación que estamos viendo o leyendo en la Biblia. El propósito es que nosotros enfaticemos, estudiemos, escudriñemos, profundicemos, analicemos, contextualicemos, amados hermanos, lo que en ese capítulo o en esos versículos o en ese libro se viene hablando. Nosotros pues con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor, hemos estado revisando, amados hermanos, la palabra mirar a lo largo de la Biblia. Ya avanzamos en cuanto al Antiguo Testamento. El Señor nos bendijo bastante con todo lo que analizamos allí, y también nos ha bendecido ya viendo algunas partes de algunos capítulos en algunas cartas del Nuevo Testamento, lo que el Señor nos quiere enseñar. Y hoy pues estamos viendo ya por un tercer programa lo que está en los capítulos escatológicos. Yo, amados hermanos, con todo mi corazón, de una manera sincera, no pretendo, amados hermanos, querer presumir que sé mucho de escatología, no. Yo entiendo y comprendo que hay hombres de Dios, varones de Dios, que el Señor les ha dado esa virtud, ese privilegio de poder profundizar un poco más en cuanto a lo escatológico, en cuanto a lo del final de los tiempos, que eso es lo que se refiere a la escatología, ahora el estudio
de toda la profecía bíblica que tiene que ver con los tiempos del fin y que afecta, de acuerdo a la creencia que nosotros como cristianos tenemos de la venida en secreto, el rapto por la iglesia y la venida pública, que es el juicio del mundo. Pues los hermanos han tenido un estudio ahí avanzado en cuanto a temas de escatología y la correlación de los libros de Daniel, de Ezequiel, de los escritos proféticos, los capítulos de Mateo, Marcos, Lucas y el Apocalipsis, amados hermanos, como todo esto nos va dando una guía de lo del final de los tiempos. Sin embargo, pues yo sí quisiera aportar algo, amados hermanos, y con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Padre, poder ver con ustedes, amados hermanos, parte de lo que ya hemos analizado en el capítulo 24. Hemos estado repasando en 2 programas anteriores lo que está contenido en los versos del 1 al 8, o del 1 al 10 en algunos casos. Pero hoy, amados hermanos, vamos a ver específicamente una parte que a mí me interesa analizar con ustedes. Tratar de terminar la lectura de unos versos comparativos de los 3 capítulos. Vuelvo a mencionar, si usted tiene la facilidad de tener su Biblia abierta en el capítulo 24 de Mateo, capítulo 13 de Marcos y capítulo 21 de Lucas, si usted tiene la bendición de tener tres Biblias, pues que tenga abierta una en Mateo, otra en Marcos y la otra en Lucas, o bien pues poner señaladores y que podamos ir leyendo, vamos a llamar los 3 capítulos, porque al final los evangelios se complementan, no es que se contradigan como algunos quieren enseñar, sino que al contrario, pues, todos se reafirman y dan detalles de los diferentes eventos. Recordemos que Mateo fue un hombre que el Señor lo llamó a ser parte de sus discípulos y luego un apóstol. Cuando él era cobrador de impuestos, él estaba trabajando para el gobierno romano y de ahí lo sacó el Señor para hacerlo uno de sus discípulos. En Marcos, aunque sabemos que no es nombrado como tal, como un discípulo o como un apóstol del Señor, sí es nombrado por el apóstol Pablo, o se menciona la historia de él en el libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo lo escoge a él como familiar de Bernabé para que realice unos viajes. Ahí se le llama Juan Marcos, pero después se le queda el nombre de Marcos y después de haber estado un tiempo con el apóstol Pablo, él viene y se queda con el apóstol Pedro y al final se convierte en el escriba de Pedro, ¿verdad? Recordemos que Pedro era un hombre del vulgo y sin letras, que también nos lo enseña el libro de los Hechos, pero que pues lleno del Espíritu Santo, era un hombre que enseñaba la palabra con autoridad. Y Juan Marcos, después se queda con el nombre Marcos, escribe el relato del Evangelio según lo que el apóstol Pedro le fue narrando. Y Lucas, pues aunque algunos se oponen a que Lucas haya escrito los 2 libros que lleva su nombre, ¿verdad? Lo tienen a él como registrado como un autor, mejor dicho, como lo es el Evangelio y el libro de los Hechos. Pues sabemos por el mismo libro de los Hechos que Lucas estuvo o se juntó o fue enseñado, fue ministrado o fue parte del grupo de ministros que estuvieron con el apóstol Pablo viajando por el Antiguo Oriente y llegando a Corinto, llegando a Éfeso, llegando a las iglesias que estaban en Colosas y todo lo que estaban en parte de Asia, en parte de Europa, y predicando el Evangelio. Pues en Lucas se le menciona o se le llama en una de las cartas como el médico amado, y él mismo testifica que él escribió en orden, en detalle, todos los eventos del Evangelio, que incluso él los investigó, ¿verdad? Algunos consideramos o le hemos llamado a Lucas el periodista, ¿no? Uno de los periodistas, porque él escribe hace una tarea investigativa, luego
transcribe lo que ha investigado, lo ordena, lo revisa, y ya lo publica y se lo da a conocer a los cristianos, tanto el tomo del Evangelio como el tomo del libro de los Hechos, que nos habla del modelo de la iglesia, ¿verdad? Algunos se han atrevido a decir que es la iglesia primitiva, pero no es así, amados hermanos. Es el modelo de la iglesia que debe de contar con la guía del bendito Espíritu Santo, ¿verdad? Y esa es la tarea que tenemos que hacer. Entonces estos 3 evangelios, amados hermanos, se complementan y los 3 nos dan detalles interesantes que al final nos ayudan a ir comprendiendo lo que es la palabra del Señor. Definitivamente, amados hermanos, y le ruego que me disculpe, debería haber puesto en primer lugar al Espíritu Santo, porque sin Él nosotros no tenemos ningún entendimiento, amados hermanos. Sin el Espíritu Santo nosotros nos convertimos en unos lectores comunes de un libro y no le encontramos sentido, lo leemos nada más tal vez por cultura o por querer de alguna manera rivalizar con algunas personas, pero no le entendemos, no podemos explicarlo, no podemos compartirlo, no podemos hablar. Sin embargo, por el Espíritu Santo sí, amados hermanos, tenemos esa bendición de que el entendimiento se nos abre y como la misma Escritura nos enseña, entendemos lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal, y podemos hablar de las maravillas que Dios ha dejado en este bendito libro. Entonces entendemos, hermanos, que la Biblia tampoco es para cualquiera. Aunque hayan personas que tienen estudios avanzados, se les reconoce licenciaturas, doctorados, magíster, etcétera, ¿verdad? Todo lo que hay hoy en cuanto a la educación se refiere. Sin el Espíritu Santo, amados hermanos, ellos podrán tener un conocimiento muy teórico, un conocimiento incluso literal de lo que se menciona en la Biblia, más no tienen el conocimiento espiritual, que es lo que nosotros como cristianos, como creyentes, necesitamos y anhelamos. Bien, habiéndoles dicho todo esto, amados hermanos, sin el ánimo de aburrirles, sino que más bien que estemos compartiendo, quisiera que leamos el capítulo número 24 del Evangelio de Mateo, versículo 9. Vamos a leer una porción que dice de la siguiente forma: Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Bueno, amados hermanos, acá en el Evangelio de Mateo se nos deja ver que va a venir un tiempo de persecución, un tiempo de tribulación, ¿verdad? Un tiempo de persecución o de poner en contra a las personas de los cristianos, de los que siguen a Jesucristo, de los que verdaderamente siguen a Jesucristo de corazón. Recordemos, amados hermanos, y lo menciono sin el ánimo de ofender a ninguno, que en todos los movimientos hay gente que está comprometida, hay gente que solo está allí por curiosidad o por querer conocer un poco, digamos, son de alguna manera oyentes, otros son simpatizantes pero no están comprometidos, y algunos pues solo van porque lo ven como una moda. De hecho, a mí me tocó un tiempo, amados hermanos, escuchar a muchas personas que hablaban de los movimientos o de la popularidad que ciertas misiones, iglesias o congregaciones o ciertos pastores tuvieron durante algún tiempo, y cómo la gente, amados hermanos, se mudaba de iglesia muy, muy pronto, ¿verdad? Estaba en auge el ministerio de fulano, entonces se iban para esa iglesia. Luego estaba de auge el ministerio de fulano o el movimiento que en la iglesia tal, y ahí se iba. Que empezaba el movimiento de adoración de tal lugar y se movían para ese lugar. Entonces la gente estaba migrando de un lado a otro. Incluso
un reconocido hombre de Dios, porque yo considero que aunque en este momento no esté firme en sus convicciones, Dios lo utilizó muy grandemente en su momento. Él mencionó y fue objeto de muchas críticas cuando él hablaba del turismo cristiano. Y aunque nos duela, amados hermanos, efectivamente hay turismo cristiano, ¿verdad? Porque hoy hay iglesias que para llenar sus santuarios o sus templos o sus instalaciones anuncian la visita del salmista X, del profeta Y, del apóstol Z, que va a haber un concierto, que va a haber tal o cual evento, amados hermanos. Y entonces cuando la gente llega porque quieren ver al ministro X o al salmista Y o al personaje que ellos hayan invitado, pues amados hermanos, ese día pues se sacan publicidad en internet, en las redes sociales, en la televisión si pueden, en muchos lugares, amados hermanos, y lamentablemente pues hemos visto que las iglesias se llenan por turismo cristiano, es decir, son personas que no son de esta congregación, pero por el evento que va a haber, o por el personaje que va a estar, o por el concierto que van a brindar, ahí están presentes. Y eso, amados hermanos, pues lamentablemente se ha convertido en una situación que no trae edificación al cuerpo de Cristo. Lo menciono, amados hermanos, porque el Señor está hablando para aquellos que están comprometidos. Para los que están verdaderamente comprometidos son estas cuestiones. Hay mucha gente que fácilmente renuncia a su fe. Hay muchas anécdotas de esto, amados hermanos, yo no quisiera aburrirlo. Pero hay personas que incluso hasta en las películas, tristemente se ve de que le dicen a un personaje, mira, yo te voy a seguir, yo voy a dar mi vida por ti, yo voy a morir por ti de ser necesario, pero cuando llega un momento de turbulencia, un momento donde las cosas se ponen difíciles, un momento donde el personaje es acosado, es capturado, es puesto en alguna situación complicada, pues le preguntan, ¿tú lo conoces? No, no lo conozco. ¿Tú lo sigues? No, no lo sigo. O él mismo lo entrega, ¿no? Tal y como sucedió con Judas, ¿verdad? Judas entregó al Señor Jesucristo, Pedro lo negó, ¿verdad? Pedro después de haberle dicho al Señor, no, yo moriré por ti, si es necesario yo iré y moriré por ti, yo te voy a defender, yo no voy a permitir que nada malo te ocurra. Y Jesús todavía con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto, como lo hace con nosotros, amados hermanos, le dice, de cierto te digo, Pedro, que no cantará el gallo esta noche sin que me hayas negado 3 veces. Imagínense. Una vez iba a cantar el gallo, él ya había negado al Señor 3 veces. Entonces, a veces nos pasa así. Tristemente así nos pasa. Pero hablo de los, ya poniéndolo en el lenguaje bíblico, amados hermanos, son muchos los llamados, pocos los escogidos y aún mucho menos los fieles, ¿no? Y para los fieles muchas veces vienen tribulaciones. La iglesia en sus inicios, amados hermanos, sin lugar a dudas, y aún hoy sigue siendo perseguida. Hay muchos que por su fe son catalogados como criminales, como subversivos, como personas que están en contra de un régimen gubernamental. A algunos se les ha considerado traidores de la patria, traidores de la fe popular de alguna nación, de alguna comunidad o de alguna raza en específico, y por lo tanto son expuestos a muerte. Sabemos de países, donde el evangelio está totalmente prohibido, ¿verdad? Sin embargo, estas son las personas que más mantienen su fe. Personas que lloran cuando tienen la oportunidad y la bendición de leer una porción. Fíjese, una porción, un pedacito, un papelito que tenga un verso bíblico, ellos lloran y son felices y lo atesoran y lo memorizan. Y nosotros, a veces que tenemos la oportunidad de tener la Biblia impresa en la computadora, en el internet, en el teléfono, de diversas formas, no la valoramos y no la apreciamos, sino que simple y sencillamente lo tenemos como un objeto común. Ni siquiera vemos como que fuera palabra de Dios, sino que lo tenemos como un adorno, ¿verdad? Un adorno de nuestra casa. Y nos gusta mostrar que tenemos fotos ahí con la Biblia abierta en el Salmo 91 o en algunos de los evangelios, pero lo importante
o lo fundamental para el cristiano debería ser que la palabra escrita que está afuera en un libro, en un formato impreso del libro, debería estar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y que la podamos vivir. Eso debería ser lo más importante. Entonces, amados hermanos, la iglesia sufre persecución y hoy en día sufre persecución. Y cuando el Señor habla y nos deja ver que va a haber un tiempo, amados hermanos, donde va a haber una persecución tal que dice que van a ser entregados a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces el Señor también deja ver que muchos van a tropezar, muchos van a decir, bueno, ¿y este es el camino correcto? ¿Esta es la verdad? ¿Este es el evangelio? Porque hoy, amados hermanos, el evangelio ya no lo ven de esa forma. El evangelio lo ven como aquella forma que les brinda el acceso para salir en la televisión, para salir en el internet, de las diferentes plataformas, para que les den premios, para que los reconozcan como un influencer o como alguien que puede marcar un estilo de vida. Sin embargo, amados hermanos, no es eso. El evangelio no es eso. Eso es lo que el mundo utiliza. Y de hecho, si usted, amados hermanos, recuerda o lo investiga un poco más adelante, y el Señor me lo está poniendo en mi corazón ahora, una de las tentaciones que el Señor sufre antes de iniciar su ministerio, porque Él se bautiza públicamente en el río Jordán, permite que Juan, el que nosotros llamamos el Bautista, haga la inmersión de él en las aguas del Jordán, bautizándolo. Y la Biblia nos enseña, tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas, que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y cuando estaba en el desierto, después de estar ahí 40 días, amados hermanos, con sus noches, dice que el enemigo se le apareció. Y una de las tentaciones que le hizo es: si tú eres hijo de Dios, o le dice, mejor dicho, ves todos estos reinos y sus glorias, a mí me las han dado. Si tú te postras y me adoras, yo te las doy a ti. Entonces a Jesús dice que le mostraron todas las glorias, o aparentemente las famas, la riqueza que tenía cada nación. Le dijo: si tú te postras y me adoras, yo te las doy, porque a mí se me han sido dadas. Y efectivamente, amados hermanos, tenemos que recordar que cuando Adán peca y le es infiel a Dios, Él le entrega la autoridad y el dominio de la tierra a Satanás. Eso es lo que hace el pecado, ¿verdad? Y el pecado trae abajo al hombre, y Dios hace su plan de redención para restaurar el plan original que Él tenía, que era precisamente que el ser humano pregonara las bondades, la grandeza de Dios, y que el reino de Dios se estableciera en todo lugar, ¿no? Pero el plan de Dios no ha cambiado a pesar de las circunstancias. Pero a lo que yo quiero enfatizar en esta noche es que el hombre le entrega la autoridad a Satanás, y por eso es que Satanás se atreve a decirle a Jesús: mira, todo esto, la gloria de estos reinos es mía. Y de hecho Jesús, cuando Él viene, precisamente viene a recuperar todo lo que se había perdido. Ese es el mensaje del Evangelio. Entre lo que se había perdido hasta la humanidad, el ser humano, el hombre, por ende la caída del hombre es la caída de todas las criaturas que habían hecho. Por ende también la autoridad del mundo, pues también, o sea, el que Dios rija en el mundo, mejor dicho, que también se tiene que recuperar. Y por lo tanto Dios está en ese plan de acción. Él está ahí constantemente, y es el Evangelio una lucha constante, más o menos. El Evangelio no es solamente un anuncio, sino que el Evangelio es una guerra que tenemos, una guerra de índole espiritual. Quiero aclarar eso, ¿verdad? Una guerra de índole espiritual, donde los verdaderos creyentes oran, interceden, ayudan, gimen, predican, enseñan, ministran, etcétera, con tal de hacer retroceder en las tinieblas los campos de retomar, mejor dicho, aquellos campos, aquellas personas que han sido tomadas por el enemigo. De hecho, la vida de cristiano es una vida de guerra espiritual, donde se ora, se ayuna, se clama, se pide, se gime, para ir combatiendo las fuerzas del enemigo. Efesios 6 precisamente nos habla de eso. Recordemos, dice el apóstol Pablo, o nos recuerda constantemente por medio del Espíritu Santo,
que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Y no dice en ningún momento que nosotros nos hagamos amigos del mundo. Es más, el que es verdaderamente hijo de Dios tiene como característica que el mundo lo aborrece, ¿verdad? Sé que tal vez tendría que profundizar un poquito más, porque no se trata que nosotros como cristianos seamos apáticos o seamos amargados o seamos frustrados o no hablemos con las personas, sino lo que yo quiero decirle es que nosotros tenemos que tener claro que el enemigo siempre nos va a atacar, siempre nos va a rechazar, va de alguna manera, como dice uno de mis hermanos al que yo le tengo mucho aprecio y cariño y que ha servido de un maestro para mi vida en cuanto al evangelio se refiere. Él dice: cuando el enemigo no te puede hacer caer, te empuja, ¿verdad? Es decir, te anima a hacer cosas que no debes, haciéndolas creer que sean buenas, pero al final traen un tropiezo que se convierte en una caída y que se convierte en pecado. Mientras que Dios, pues, definitivamente, amados hermanos, Él anhela las cosas buenas para nosotros, pero Él sí nos corrige, nos enseña y nos disciplina. Todo esto es porque, amados hermanos, definitivamente la iglesia ha caído en ese juego. Hoy pensamos, en parte de la cristiandad, pensamos que porque no tenemos una persecución como la iglesia del principio, que los iban a sacar de sus casas, que eran arrestados, que eran puestos en las cárceles, que de alguna manera eran exhibidos en el circo romano como un entretenimiento, donde su sangre era derramada porque estas personas tenían que morir comidas por leones o por bestias, o las quemaban, amados hermanos, ahí enfrente de todas las personas, y las personas tomaban eso como un espectáculo. Creemos que esto ya no es así, pero hoy, amados hermanos, a nosotros se nos mata con la crítica, con los insultos, con el menosprecio, cuando simple y llanamente nosotros caemos en una situación de pecado, ¿verdad? Ahí se nos está matando, se nos está, a veces se nos vienen pruebas a nuestra vida, amados hermanos. El Señor nunca dijo que no iban a venir las pruebas a nuestra vida, al contrario, Él fue muy claro. Incluso Él en su ministerio terrenal afrontó muchas pruebas, amados. La prueba del menosprecio tanto de sus paisanos, si usted me permite utilizar esta expresión, o sea, los de su mismo pueblo, los de su misma nación, lo rechazaron, lo insultaron, lo menospreciaron, lo tuvieron por loco, por endemoniado, por hijo de fornicación, etcétera, y todos los insultos que en la Biblia se registran. Incluso hay lugares donde no lo recibieron, lo rechazaron, o lugares donde él hizo milagros y aún así lo expulsaron porque no lo querían en su territorio, no querían saber nada de él. Entonces, amados hermanos, si Jesús en su ministerio terrenal, siendo el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, porque sin lugar a dudas Él es el único que ha estado sobre esta tierra con la llenura del Espíritu Santo, caminando en santidad, en pureza y enseñando la verdad, tuvo todos esos problemas. No digamos nosotros, amados hermanos, que somos seres humanos y que constantemente a veces nos vivimos excusando constantemente que por nuestro carácter, que porque nos enojamos, que porque somos de mecha corta, o somos muy explosivos, o nos enojamos muy rápido, o porque somos débiles, o porque andamos en la carne, o porque somos es que somos seres humanos de carne y hueso, y el ser humano siente y que no se queden, que no se cuenten. Nos vivimos excusando, amados hermanos. No vamos a estar en mayores pruebas y situaciones difíciles, ¿verdad? Entonces, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo nos enseña, amados hermanos, que las pruebas y las luchas van a venir. El Hijo del Hombre, dice él, no tiene dónde recostar su cabeza. Y algunos dicen: es que Jesús era pobre. Bueno, yo considero que el Señor Jesús nos enseña eso porque Él no se mantenía en un lugar estacionario constantemente. Es decir, por decir un ejemplo, Él no puso una sede ministerial en Belén, por decir un ejemplo, y solo ahí enseñaba y toda la gente lo iba a buscar, ¿no? Sino que Él recorría constantemente Israel, y lo tenía que hacer a pie, amados hermanos, porque no había otro medio de transporte más que o a pie, o en burrito, o en caballo, o en camello, ¿verdad? Sin embargo, pues hasta en esos tiempos se nos enseña que los animales que le he mencionado pues eran utilizados para diferentes tipos de trayecto, ¿verdad? El
camello lo utilizaban para atravesar el desierto, el caballo lo utilizaban los de la realeza o los ricos para ciertas actividades, aunque por mandato de Dios estaba prohibido que en Israel hubieran caballos, ¿verdad? Entonces no hubieran caballos en tiempo de Jesucristo, pero los utilizaban los romanos por ser los conquistadores. Los burritos pues también era un animal de uso común en Israel, sin embargo pues también estaba en manos de unos pocos, y el medio más común para transportarse de un lado a otro era por sus pies, ¿verdad? Por sus propios pies. Entonces, amados hermanos, en las jornadas eran largas, extensas, y seguramente el Señor a veces tenía que dormir en los campos, en los valles, en algún quizá redil, o acompañado de algunos pastores que a veces estaban cuidando sus rebaños, que los sacaban a pastar, a alimentar. Entonces seguramente el Señor a veces pasaba la noche en algún campo, en alguna montaña, en algún valle, en algún lugar, y enseñaba la palabra. Entonces, amados hermanos, hoy tenemos esta situación, ¿verdad? De que pensamos que porque no hay esa persecución estamos bien, pero existe, amados hermanos, y el enemigo lo que está procurando hoy, amados hermanos, es, o lo que ha hecho sutilmente y nosotros no nos hemos percatado, es que se ha metido a la iglesia. Satanás está hoy en las iglesias, el enemigo, la serpiente antigua, el dragón, todos los nombres que en la Biblia podemos encontrar y que algunos han querido desvirtuar, que no es que no se refiere al enemigo, es que eso se refiere a un animal común, eso se refiere a esto, a lo otro. Pues le vuelvo a repetir, vamos, son personas que muchas veces tienen su mentalidad de forma terrenal y que quieren quitar la divinidad que la Biblia tiene, pero entendemos que el que tiene el Espíritu de Dios, él sí va a entender la Biblia y va a leer y va a comprender las cosas espirituales y terrenales que en ella se habla. Y el enemigo se logra meter a la iglesia, y ha sido tan sutil, ha sido tan silencioso, que muchas veces el pecado está predominando más en la iglesia que en el mundo. Tenemos pastores borrachos, pastores drogadictos, o ministros o personajes que a veces dicen que están bajo el poder de Dios, bajo la fe de Dios, pero que son borrachos, drogados, que están de alguna manera enseñando falsas doctrinas, sin moralidad, o atrayendo castigo para el pueblo de Dios, siendo permisivos, ya no señalando el pecado. Hoy, amados hermanos, es rara la iglesia que habla del pecado. Y la Biblia señala constantemente el pecado, que es el libro escrito por Dios, y lo hace, primero, pues para que sepamos cuál es la naturaleza, pero segundo, vamos a ver, para que estemos claros que es pecado para Dios, que es lo que Dios considera claramente como un pecado. Pero hay muchas personas que son permisivas. No tenga pena. Aquí podemos tomar, es que nosotros somos libres por el Espíritu de Dios. Recuerde que la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, aquí hay libertad. Y si aquí nosotros nos ponemos a bailar en media vez en la iglesia, pues lo estamos haciendo para Dios. Y eso no es así, vamos. Han convertido la iglesia en una discoteca, en un centro de entretenimiento, en un club social, en un centro de eventos donde se motiva o se inspira a las personas, mas no se les habla del pecado, no se les habla de la realidad. Hay mucha gente que va a la iglesia buscando una palabra de Dios para salir de problemas que tienen en su matrimonio, con su esposa, con sus hijos, en el trabajo, etcétera, buscando una palabra de Dios, algo que cambie y transforme sus vidas. Pero muchas veces lo que se les da son palabras motivacionales o lugares que se han utilizado, con todo el respeto y el mundo lo voy a hacer, para asaltar a los creyentes, para despojarlos de sus bienes, por hacerles largos sermones, prédicas, enseñanzas de lo que es el diezmo, de lo que es la ofrenda, de lo que son las primicias, etcétera. Pero lo hacen no por enseñar al pueblo a salir de su pobreza, sino lo hacen con el propósito de despojar a la gente y sembrar en ellos culpa. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener ese cuidado. Por eso ahora yo le invito a que nos pasemos al capítulo 13 de Marcos, y ahí nos amplía un poquito más de lo que he leído en el Evangelio de Mateo, y dice: pero mirad, aquí está la advertencia, pero mirad, es decir, pongan cuidado, fíjense, analicen, despierten, miren, pongan cuidado en esto que les voy a decir. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán
y delante de gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Entonces aquí el Evangelio de Marcos nos enseña, amados hermanos, que el propósito de que seamos tomados o que seamos llevados ante algunas autoridades o ante algunos personajes es para que nosotros les anunciemos el Evangelio, para que hagamos ver o que utilicemos el Evangelio como una lumbrera, porque ese es el sentido de la palabra predicar, amados hermanos. A veces creemos que predicar tenemos la mentalidad o el pensamiento que predicar es solo oír una exposición bíblica, alguien que hable bien y que mencione el punto 1, 2, 3, 4, 5 y se acabó. No, eso es parte de la predicación, pero el propósito, el sentido final de la predicación es que nosotros tengamos o logremos sembrar, los que tenemos el privilegio de predicar, que logremos sembrar en el corazón de usted esa semilla de la palabra de Dios que germine y dé fruto, un fruto agradable a Dios. Ese es el propósito. Y que ese fruto, amados hermanos, lo vean todos los que estén a su alrededor. Ya sea que usted esté en una oficina, ya sea que usted esté trabajando en la calle como algún vendedor ambulante, como un comerciante, como alguien que reparte, no sé, ¿verdad? Alguien que se mantiene en constante actividad o tal vez se dedica a la logística y tiene que estar viajando entre departamentos o entre países inclusive, pero que la gente que lo vea a usted, que hable con usted, sepa que usted tiene un fruto del Espíritu. Ese es el propósito. Que si usted es un profesional, sea abogado, sea contador, sea auditor, sea psicólogo, médico, etcétera, lo que el Señor le haya permitido a usted obtener en algún grado, ya sea a nivel medio, a nivel universitario, a nivel de una maestría, quiero decir, que puedan percibir de usted el fruto del Espíritu, la palabra de aliento, la palabra de exhortación, que usted utilice la palabra con habilidad y certeza, y que pueda también usted compartir las buenas nuevas del Evangelio, no sin insultar, no sin agredir, no agrediendo, perdón, sino que siendo como fue Jesús, con amor enseñando la palabra. Entonces tenemos que testificar, y como dice algunos de los hermanos, y también yo lo he pensado y lo he leído también en algunos libros, dice, la única Biblia que a veces las personas van a leer no es una Biblia de papel, amados hermanos, no. La única Biblia con la que la gente va a tener contacto alguna vez va a ser con usted. Si usted está siendo enseñado adecuadamente por los hombres que Dios ha preparado para enseñar la palabra, predicarle a usted, o que usted, pues, por iniciativa propia, lee y profundiza y estudia la palabra de Dios, lee la Biblia constantemente y se preocupa por aprender de ella, de agradar a Dios, pues ese testimonio lo van a recibir muchos y van a decir, este hermano, esta persona tiene algo que no, tal vez ellos no van a poder definir con una palabra cristiana, ¿verdad? No van a poder decir, mire, usted está lleno del Espíritu Santo, usted es un varón de Dios, sino que quizá van a decir, mire, a mí me gusta platicar con usted porque usted siempre tiene una palabra acertada para las situaciones que yo tengo. Pero usted lo está aconsejando con la palabra. Entonces, el único contacto que algunas personas van a tener a veces con la Biblia, con una Biblia, va a ser con usted. La Biblia que Dios ha puesto en usted. Y ese es el reto que hoy tenemos, amados hermanos. ¿Será que nos estamos alimentando de la palabra de Dios? ¿Estamos procurando o seguir la fidelidad de la palabra de Dios y transmitirla a los demás? Esa es la pregunta que hoy nos tendríamos que hacer, amados hermanos. Acá dice claramente que esa persecución va a tener un propósito, amados hermanos. Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, dice en el verso 12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mí. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Lucas nos amplía un poco más, dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan.
Entonces, amados hermanos, ya Lucas nos amplía que el Espíritu Santo definitivamente va a poner en nosotros las palabras adecuadas y precisas que tengamos que decir, pero esto no nos exime, amados hermanos, o no es licencia para que nosotros no leamos la Biblia, no la estudiemos, no la profundicemos, no anhelemos escucharla, no busquemos una enseñanza adecuada, amados hermanos. La Biblia nos habla o nos enseña, o leemos en ella, mejor dicho, de la sana doctrina. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la sana doctrina? Orar y pedirle al Señor que nos enseñe cuál es la sana doctrina, porque algunos piensan o creen que la sana doctrina, por ejemplo, es que no se bañe, ¿verdad? Porque como la Biblia no dice que nos tengamos que bañar, entonces, amados hermanos, nosotros estamos siendo libertinos, ¿verdad? Porque nos queremos exhibir y porque por eso nos echamos perfume y que por eso nos ponemos saco y nos ponemos corbata. No. Entonces, amados hermanos, eso no es sana doctrina. Eso es buscar una justificación para ser personas de poca higiene, ¿verdad? Algunos piensan que la sana doctrina es decirle a la mujer, mire, no use aretes, no use collares, no se peine, no se bañe, no vaya al salón de belleza. No, eso no es sana doctrina. La sana doctrina es aquella que nos guía a Dios. Esa es la sana doctrina. Pero yo le invito a que usted se cuestione y verdaderamente se pregunte, usted mismo, ¿será que yo entiendo qué es la sana doctrina? ¿Será que yo he orado al Padre para que me diga cuál es la sana doctrina? ¿Será que lo que el pastor cree que es sana doctrina y me está enseñando que es sana doctrina está de acuerdo a lo que Dios define como sana doctrina? Porque para mí, amados hermanos, por ejemplo, la sana doctrina es, en primer lugar, estar conscientes de que necesitamos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, vamos hermanos, de acuerdo a lo que la Biblia, o lo que está escrito en la Biblia, y que son palabras de Jesús, Él es el que está a cargo de la iglesia en este momento. Él es el que nos está preparando, Él es el que nos va a presentar, porque la Escritura enseña en el Apocalipsis que el Espíritu, fíjese, pone en primer lugar, el Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. ¿Quién es el que nos va a guiar a toda verdad? Es el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Pero, amados hermanos, hoy le hemos quitado ese lugar al Espíritu Santo. Nos hemos apartado de darle el respeto adecuado y debido al Espíritu Santo. Hoy, de hecho, hay muchos lugares donde no se habla del Espíritu Santo. O se cree que hay mover del Espíritu Santo porque la gente se cae, porque la gente se ríe, porque la gente se desmaya, o porque han dicho que hay una famosa borrachera en el Espíritu. Y yo no dudo, amados hermanos, que haya un mover del Espíritu, o que el Espíritu Santo en determinado momento sí puede tomar a las personas. Yo no dudo de eso. Lo que sí dudo, amados hermanos, es que a veces utilizan eso como algo llamativo, que lo sacan en todos lados porque lo publican en todos lados, si pueden, en la radio, en la prensa, en la televisión, en donde puedan, para que la gente diga, aquí sí hay mover del Espíritu. Y debemos de ser cuidadosos, amados hermanos, porque el enemigo imita. Y por eso le digo, en mi apreciación personal, amados hermanos, el enemigo se ha logrado meter sutilmente en la iglesia, como se metió en el jardín. Si el enemigo se metió en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, o en el Edén, o el país del Edén, o la tierra del Edén, porque hasta ahora, hasta hoy en día, mejor dicho, disculpe usted que a veces me enojo, porque hay personas que hoy hasta por eso discuten. Es que no es un jardín, es que no es un huerto, es que es un planeta, es que es un lugar, es que es un espacio, es que es una tierra, es que es un país. Bueno, al final yo mejor le digo el Edén y punto.
donde estaba Adán y Eva, en el Edén, se metió la serpiente y logró tentar a Eva, y Eva sedujo a su esposo, y los dos pecaron, y los dos le fallaron a Dios. Si el enemigo lo hizo en el principio, en el Génesis, ¿usted cree que hoy no lo hará en la iglesia? Piense conmigo un momento. Yo no le invito a que usted me diga, ay, mire este hermano que blasfemo. No, pensemos, meditemos, porque el Señor nos ha dado entendimiento, vamos a ver, si tenemos que usarlo. Y tenemos que discernir. Si no, no tuviéramos discernimiento del Espíritu tampoco. Entonces tenemos que discernir. Y por eso el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos enseña, nos dice, miren, cuídense, porque Satanás se viste a veces como ángel de luz. Y Pablo expresa también, guiado por el Espíritu Santo. Y a mí, amados hermanos, créanme que me preocupa, dice Pablo, poniéndolo así en un lenguaje más coloquial. A mí me preocupa, amados hermanos, que ustedes sean engañados, así como fue engañada Eva. Porque Eva fue seducida por el enemigo y pecó, amados hermanos. Entonces, la iglesia también corre ese peligro. Estamos en ese peligro. Y obviamente vamos a ser liberados por Dios, pero si nosotros buscamos la santidad, si buscamos la paz, si buscamos la armonía, si verdaderamente anhelamos estar con el Señor, pero si no, vamos hermano. Si nuestra meta es que nos den premios, que nos reconozcan como influencer, que yo no me peleo que a mí no me conozcan como que me estoy peleando con la religión X, con la religión Y o con la religión Z, sino porque yo prefiero mantenerme neutral y por eso ni señalo el pecado, ni soy chicha, ni soy limonada, como dirían por ahí. No, amados hermanos. El Evangelio nos exige que seamos definidos. Y que cuando hablemos del Evangelio, hablemos la verdad. Eso es lo que nos pide la palabra. Entonces, amados hermanos, Lucas sí nos amplía y nos dice, miren, los van a perseguir, les van a echar mano, los van a llevar a las sinagogas. Y obviamente, amados hermanos, nosotros sabemos que la sinagoga era un lugar donde se reunían los israelitas para leer la Torá y meditar en la misma, ¿no? Pues hoy yo sé que sinagogas solo van a ver en aquellos lugares donde hay personas que practiquen la religión israelita, porque así le han denominado, la religión israelita. Pero, amados hermanos, hoy nos están hablando de lugares donde se congrega, digamos, si usted me permite hacer esta interpretación, y pienso conmigo, tal vez nos van a llevar a lugares donde están teniendo alguna práctica de alguna religión y nos están llevando ahí porque nos quieren cuestionar, ¿verdad? Y yo sé que hay un hermano, ¿verdad? Un hermano también muy respetable que cuenta su testimonio. Él parte de lo que contaba, amados hermanos, es que cuando él recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador, pues él tiene ese deseo de predicar, pero él no tenía mensajes, ¿verdad? Él estaba aprendiendo a leer la Biblia, él estaba buscando, lo único que a él se le ocurría pues era hablar de su testimonio, ¿verdad? Hablar de la verdad. Y entonces él cuenta que el Señor lo motiva a él y a su familia a que viajen a cierta ciudad ahí en México. Usted sabe que México, al igual que algunas regiones en América Latina, son muy tradicionales, ¿verdad? Entonces la iglesia tradicional tiene mucha fuerza ahí. Y los evangélicos o los cristianos o los que son de otra religión son vistos como enemigos acérrimos y los persiguen, los matan, los calumnian, les restringen sus derechos, etcétera, etcétera. Y más en aquellos años que estoy hablando de los años 80, más o menos, que era un tiempo donde definitivamente la religión tradicional tenía un amplio dominio en el ámbito político, en el ámbito económico, y definitivamente el evangelio no era bien recibido. Pues ellos se van a predicar allá, ¿no? Y cuenta este hermano que pues en la comunidad donde le recibieron, predicaron el evangelio. El Señor hace el mover del espíritu, trae prodigios, trae sanidades, y resulta que la religión tradicional los mandó a traer, ¿verdad? Porque estaban haciendo escándalo,
en esa comunidad, porque mucha gente está aturdida por lo que estaba ocurriendo y son llevados a que ellos expliquen, ¿verdad? Expliquen por qué están haciendo lo que están haciendo. Pues de igual manera hoy, amados hermanos, seguramente muchos de nosotros vamos a ser llevados a lugares donde están en una religión y nos van a decir, mire, ¿y usted por qué cree en Jesús? ¿Cuál es su base para que usted diga que Jesús es el Señor, es el Mesías, es el Salvador, es el ungido, es el Hijo de Dios? A ver, expliquen. Muestren, ¿no? Y definitivamente, amados hermanos, eso va a ocurrir, ¿verdad? Entonces aquí dice que van a ser llevados a las sinagogas, a las cárceles, vamos a ser llevados ante reyes y ante gobernadores, ¿verdad? Sabemos que hoy reyes, pues, amados hermanos, ya son pocos los países que lo tienen, Inglaterra, España, pero ya es la figura de la realeza ha disminuido o ha desaparecido, amados hermanos, pero si usted toma al rey como alguien que domina, pues seguramente usted va a estar ante personas que dominen campos de la medicina, la industria, el comercio, de la economía, de las finanzas, etcétera, porque hay lugares donde los pastores y los apóstoles y algunos personajes de la vida cristiana, como los conocemos, salmistas, etcétera, no van a llegar. Es usted el que va a llegar. Usted es el que va a tener a veces la oportunidad de hablar ante una junta directiva y donde quizá en medio de una situación complicada, una situación donde posiblemente están definiendo el cierre de la empresa, donde la disminución de las fuentes de empleo, donde están discutiendo si van a continuar o no la cantidad, usted te va a tener que parar y hablar y decirles, miren, vamos a orar, va a tener que compartir usted la fe, va a tener que compartir del poder de Dios y decirles, miren, vamos a poner esto en las manos de Dios y seguramente Dios nos va a dar una solución, nos va a dar una respuesta y vamos a salir de esta situación, ¿verdad? Quizá usted también va a tener la posibilidad de estar en un consejo de ministros, en una asamblea, con un empresario, con alguien que domina áreas, porque todavía hay caciques, si usted me permite utilizar esta expresión, hay caciques en ciertos lugares, en ciertas poblaciones, o personas de influencia, personas de respeto, que lo que ellos dicen, todos los demás le dicen. Si él dice sí, todos los demás dicen sí. Si él dice no, nadie más mueve la mano ni los dedos, amados hermanos. Entonces, posiblemente el Señor lo va a poner ahí delante de estas personas para que usted dé testimonio. Entonces, amados hermanos, tenemos que confiar y creer que el Señor nos va a dar esa palabra verdadera que hoy se necesita, porque la palabra de Dios tiene que ser una lumbrera. De hecho, predicación es poner por heraldo, es decir, poner por luz, es poner por forma principal o fundamental el Evangelio, ¿verdad? Es decir, la creencia en Dios, la fe en Dios, el verdaderamente acudir a Dios. Ese es el propósito de la predicación, amados hermanos. No es llenar un espacio, no es hablar 1 hora o 2 horas o 3 horas o llenar una iglesia, no. El propósito del Evangelio es verdaderamente hacer que la luz de Jesús alumbre a todas las personas. Entonces, amados hermanos, hoy tenemos que pedirle al Señor que nos ayude porque estamos viviendo un tiempo de oscuridad, un tiempo de peligro, un tiempo de inmoralidad, un tiempo de los vicios. Créame, amados hermanos, que para nosotros, los que tenemos a veces la bendición de poder compartir la palabra, yo por lo menos no lo hago a tiempo completo, pero las veces que lo hago, pues le agradezco al Señor por el privilegio que me da. Es bien difícil, es triste, es complicado leer que las estadísticas de pecado son más altas en la iglesia que en el mundo. El índice de divorcios en la iglesia es alto, el maltrato, ¿no? La violencia se ha infiltrado en la iglesia, amados hermanos, hay violencia del pastor hacia las ovejas y muchas veces es disimulada, amados hermanos. Yo he escuchado con mucha tristeza y fui parte de eso y hoy me arrepiento, crean, de que a veces las personas se ponían a contar chistes en medio de la predicación y se tomaba así como algo, bueno, vamos a relajarnos y bueno, vamos a tomar esto con gracia, con favor, pero realmente, amados hermanos, muchos chistes o muchos chascarrillos, como dicen en otros lugares, el propósito no era relajar a las personas, sino insultar de alguna manera cómica a las personas. Y hoy hay pastores, incluso líderes de misiones, que
a través de esos chistes o chascarrillos o bromas inocentes, según ellos, están insultando al pueblo de Dios. A pastores, a mismos pastores, incluso en reuniones de líderes se ha escuchado eso, o de líderes o de consiervos, mejor voy a decir, que tienen algún privilegio en la misión o en el grupo, o que trabajan bajo una misma visión y que utilizan eso para insultar a las personas, ¿no? Y eso es pecado. Personas que también a veces utilizan eso para insultar a otras personas dentro de la iglesia, faltar el respeto a los hijos de Dios. Amados hermanos, nosotros, créanme que nosotros no vamos a la iglesia, o por lo menos pienso yo, en mi opinión, que un creyente no va a la iglesia ni para que le cuenten chistes, ni para que lo entretengan, ni para que lo diviertan, ni para que le quiten el aburrimiento, o para que le pasen una película, o para que vaya a bailar, porque hoy ya no es danza. Hoy justifican que es danza como la de David, pero eso es mentira, amados hermanos. Hoy lamentablemente en la iglesia hemos metido el baile, y estamos peor que los del mundo, porque hoy nosotros estamos queriendo santificar algo que definitivamente no es santo. Y estamos convirtiendo las iglesias en discotecas, en lugares donde incluso los que dicen que son salmistas o que dicen que son ministros del altar y que están adorando a Dios, lo que están haciendo es compitiendo entre ellos para ver a quién el pastor nombra como la voz cantante, ¿verdad? Y entre ellos mismos están a veces haciendo el ridículo ahí en el altar. Uno grita más que el otro trata de apacar al otro, y perdón, amados hermanos, eso es vergonzoso. Entonces, hoy, amados hermanos, tenemos que procurar que sea la palabra de Dios la que se exponga. Hay mucha gente que está tomando como una burla el ir a la iglesia, porque no está aprendiendo nada, y porque prefieren mejor seguir con sus prácticas de pecado que estar yendo a la iglesia. O porque la misma iglesia a veces los motiva a que sigan pecando, porque la iglesia no está haciendo la labor de anunciar las verdades de Dios. Voy a terminar con el evangelio de Marcos. Dice: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, amados hermanos, consideremos acá el hecho de que dentro de la misma iglesia, en teoría, porque aquí cuando habla de hermanos, pues habla de los hermanos de carne y sangre, pues definitivamente las familias. Aquí estamos viendo un proceso de desintegración familiar, y eso es lo que hay. Hermanos que se pelean por herencias, padres que desconocen a los hijos, o hijos que desconocen a los padres, o el padre es desconocido por causa de la irresponsabilidad familiar, de los vicios, etcétera, etcétera. Amados hermanos, nos habla de eso, pero también se nos habla de las traiciones que pueden haber en la iglesia, ¿verdad? Hay personas que se han atrevido a decir que usted me tiene que llamar padre a mí porque soy su padre espiritual. Y la autoridad, amados hermanos, no se impone, se reconoce. Y el único padre que tenemos nosotros es el Padre Celestial. Pero si alguien ha enseñado en cuanto al Evangelio y lo ha guiado a usted y usted lo considera que es como un padre para usted, sepa que también lo puede traicionar. Y eso ha ocurrido, amados hermanos. Eso ha ocurrido. Lucas nos dice y nos amplía: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces, amados hermanos, este tiempo de dificultad, yo le invito a que perseveremos en la búsqueda del Señor. Bueno, que el Señor le guarde, le bendiga. Gracias por haberme escuchado, por haberme tenido paciencia hasta aquí. Será en otra oportunidad, si el Señor así lo permite, que estaremos compartiendo con ustedes la palabra del Señor.
Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma tiene sed.